Esta tarde vamos a recordar a Juan. Juan era un niño de 9 años que se encontraba en el tercer piso de su escuela con todos sus demás compañeros y su profesora. De repente ocurre un incendio en la escuela. Todos los niños corren, salen, la profesora también, y faltaba uno, era Juan. Tenía miedo. La puerta estaba en llamas, solamente había una ventana, y él miraba a su derecha, a su izquierda, arriba, abajo, y solo veía humo. Sus compañeros, la profesora, se dieron cuenta, llamaron a los bomberos, y abajo extendieron un toldo, y los bomberos llamaron a Juanito. Lánzate, que aquí te estamos esperando. Juanito escuchaba voces, pero tenía miedo. De repente su profesora: Juanito, lánzate, soy tu profesora, aquí te vamos a esperar. Él escuchaba la voz, pero seguía sintiendo miedo. No se decidía a hacerlo. De repente su mejor amiguito del salón lo llama y dice: Juancito, estamos aquí, soy Pedro, lánzate, te vamos a esperar. Y él escuchó la voz de su mejor amigo, pero tampoco se atrevía. De repente llegó su mamá y la mamá de Juanito lo llamó: Juanito, lánzate, que aquí te estamos esperando. Y él escuchó la voz de mamá. No le dijo que era mamá, escuchó su voz. Avanzó a la ventana, no veía nada y se lanzó. Es que, ¿qué dice la voz? En estos momentos tan difíciles para Juanito, él en este momento de incertidumbre no sabía qué hacer, pero escuchó una voz, era la voz de mamá, muy familiar para él, que siempre le decía cosas buenas. Se lanzó y se salvó. Para los que hacemos ciencia de la salud, ¿cuál es esa voz que nos hace realmente actuar con prudencia en momentos de incertidumbre? ¿Qué nos hace actuar con prudencia en momentos de incertidumbre? Esa ciencia o disciplina se llama ética. Es muy importante que los que hacemos salud tengamos claros los conceptos y definiciones para poder actuar. Nadie puede actuar si no tiene fundamento científico. Los médicos, enfermeras, obstetrices, cualquier personal de salud, tomamos decisiones. Las decisiones que tomamos están en base a probabilidades. No es exacto. Muchas veces nosotros nos estresamos o crea un poco de dudas cuando creemos que nuestro paciente quiere que le demos un diagnóstico exacto y que actuemos en el momento, y nosotros sabemos y tenemos bien claro que decidimos en base a probabilidades. Por eso cuando planteamos nuestras hipótesis diagnósticas siempre ponemos 1, hipótesis 2, hipótesis 3, etc. Las ciencias médicas no es una ciencia exacta como las matemáticas, es una ciencia fáctica, y fáctica viene de factos, que significa hecho, que no es 100% demostrable, y a veces la satisfacción para nosotros los médicos cuando veamos el resultado final. ¿Y cuál es esa voz que nos hace actuar siempre con discreción en momentos de incertidumbre? La ética. Y eso vamos a conversar el día de hoy. Y nos planteamos la siguiente interrogante: ¿va la ciencia médica siempre de la mano con el bien? ¿O será cierto que lo único que ha hecho la ciencia médica por el ser humano en los últimos milenios es crearle nuevos y complicados problemas éticos? Es que de ética se habla del siglo V o VI antes de Cristo. Hipócrates, que es el padre de la medicina, también es el padre de la ética. Desde el juramento hipocrático empezaron los problemas para nosotros. ¿Es cierto que la ciencia médica va siempre de la mano con el bien? ¿O lo único que ha hecho la ciencia es crearnos nuevos problemas éticos? Y vamos a empezar con esta definición, que es moral. Moral viene del latín mores, que es costumbre.
todo lo que implica costumbres tiene que ver con moral. Y diremos, el folclore es una costumbre, tendrá que ver con la moral, que tiene no solamente el significado etimológico tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Es una ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia, considerándose como condiciones de las acciones humanas que las hace buenas. Es un conjunto de costumbres que ha sido llevada a nivel de normas y que se propone como marco regulatorio para una sociedad. Por ejemplo, en una sociedad comunista, el aborto sí es moral, porque es parte de sus costumbres. En otros lugares, en nuestro mismo Perú, en tiempo de los incas, por ejemplo, era moral, o en los paracas, pre-incas, parte de la costumbre, inclusive nosotros sabemos la gran cantidad de reparaciones craneanas que hubieron. Algunos sobrevivieron y nos damos cuenta, ¿por qué? Porque hubo callo óseo, ¿no? Al poner ya sea el mate o el oro, ahí la laminilla de oro, y hubo callo óseo, implica que este paciente sobrevivió. Pero la mayoría de ellos no. Entonces, si solamente con el método observacional ellos hubieran dejado de lado este procedimiento, sin embargo lo siguieron haciendo, porque sí era moral en su época, porque era parte de sus costumbres, y se había hecho un marco regulatorio para la sociedad pre-inca, la cultura paracas. Sin embargo, la ética, que también proviene, pero no del latín, sino del griego, que significa costumbre, hábito, y de ethos, guarida o carácter, es el carácter moral que orienta hacia el bien. La ética se concibe como el pensamiento filosófico crítico sobre lo moral, en base a la libertad de elección de los seres humanos dentro de la justicia. Lo ético puede prevalecer sobre lo moral por un bien superior. Parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Ejemplos que tenemos nosotros: llega un paciente con traumatismo del sistema coronariano grave, con hemorragia, y es testigo de Jehová. Ellos tienen, dentro de su ley, de su interpretación que hacen propia de su religión, que en la sangre habita el alma, por lo tanto no puede transfundirse sangre de un humano a otro. Para ellos es moral la no transfusión. Entonces nosotros creemos en este dilema ético, ¿no? ¿Le transfundimos a este paciente que lo único que en el momento le puede salvar la vida es la transfusión? ¿O hacemos caso a la moral o la costumbre para ellos, para este grupo humano, testigo de Jehová, en la cual va en contra de su moral y sobre todo de su religión? Y nosotros muchas veces, cuando no hay esa capacidad, por eso vamos a ver los principios que rigen la ética, nos damos cuenta que muchas veces tenemos que optar con nuestra ética médica, que dice lo primero es salvar la vida del paciente, y le transfundimos la sangre. Y en este caso, lo ético prevalece sobre la moral. La bioética es un término relativamente nuevo. Ayer nada más, el año 1931, comparado con ética que está desde el siglo V o VI a.C. con Hipócrates. En el año 1900, en la década de los 70, se acuña este término. Y la bioética es la rama de la filosofía que determina la práctica adecuada de los actos relacionados con la vida de la persona en particular y de los seres vivos en general, orientados hacia la preservación de la vida a la luz de los principios morales. Prácticamente la bioética es la ética, en este caso los que hacemos, ¿no?, salud. Y la deontología médica es tratado de los deberes de los médicos, de los deberes, ¿no? Entonces, ética, del griego ethos, morada, lugar donde vivimos, quiere decir, es una disciplina que se ocupa del estudio de los actos médicos desde el punto de vista moral y que los califica como buenos o malos a condición que ellos sean voluntarios y conscientes. Ya dijimos que el padre de la ética médica, así también como el padre de la medicina, es Hipócrates, ¿no? Desde ahí más o menos ya acuñó este término de ética, con el juramento hipocrático que todos hacemos cuando nos graduamos. ¿Cuáles son los principios de la ética médica? Anteriormente la clasificación de estos principios eran en 4, ¿no? La autonomía, la beneficencia, no maleficencia, la justicia. Se ha agrupado en beneficencia, no maleficencia, en autonomía y en justicia. Muchos autores han tratado de unificar estos criterios o de clasificarlas, en los cuales sí son de todas maneras que tienen que cumplirse y otras que no. Por ejemplo, para muchos lo que debe cumplirse siempre es la beneficencia y la justicia, y dejan de lado mucho la autonomía y la no maleficencia. Vamos a ver por qué.
La autonomía es derecho de los enfermos en uso de sus facultades mentales para decidir lo que ha de hacerse con su persona en lo referente a la atención médica. Pero si es un niño, ¿de qué autonomía hablamos, no? Un recién nacido, un paciente en coma, eso muchas veces se traslada a los familiares, los que van a decidir por este paciente. Y la autonomía, según la definición, es derecho del enfermo, no de su familiar. Pero tenemos muchas veces que hacer ello, ¿no? El consentimiento informado, en el caso de las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, de decidir porque el paciente no está en condiciones de hacerlo. Y muchas veces la autonomía, por eso muchos lo ponen en segundo lugar, que al final la decisión lo tiene que tomar el médico. Pero hacemos eso, nos creemos un problema ético, ¿no? Doctor, yo no quería operarme, ¿usted por qué me operó? ¿Quién dijo que me operara, no? Y eso es un problema realmente. Esto tiene que ver con la intencionalidad, el conocimiento o entendimiento y sin control externo. O sea, ¿cuál es la intención que perseguimos nosotros? ¿Tiene conocimiento o entendimiento realmente del procedimiento que vamos a hacer el paciente, lo que vamos a hacer nosotros con el paciente? Y no haber ningún control, ¿no? Ni siquiera religioso para poder tomar una decisión. En relación al segundo principio, la beneficencia no maleficencia, que es obligación de actuar en beneficio de otros, acción médica que busca el bien del paciente. La beneficencia quiere decir hacer el bien, pero no solamente hacer el bien, sino no hacer mal. Porque muchas veces dicen, bueno, un ejemplo, lo que muchos conocemos acerca de la filosofía maquiavélica, ¿no? El fin justifica los medios. Lo que vamos a hacer está bien, pero los medios que hemos empleado para llegar a ese fin no son los correctos. Y siempre lo que hemos estudiado en la Universidad Nacional de Trujillo, hemos visto en nuestra aula magna, este principio, ¿no? El primum non nocere. Lo primero es no hacer daño. Entonces no solamente es hacerle bien, sino no hacer mal. Un ejemplo, si yo quiero y pienso que haciendo bien a mi paciente que voy a una reanimación neonatal y le pongo oxígeno al 100%, salvo la vida del paciente, pero le estoy haciendo un daño, porque sabemos que el oxígeno al 100% nosotros es tóxico. Elimina radicales libres, va a tener retinopatía de la prematuridad, hemorragia interventricular si el prematura es extremo. Entonces, nosotros queremos hacer el bien, pero estamos haciendo mal. Y el principio ético dice no solamente hacer el bien, sino no hacer el mal. Muchas veces nosotros decimos, no hago nada entonces. Los que son católicos saben de que eso es un pecado, ¿no? Que se llama el pecado de omisión, porque el que hace algo puede equivocarse, el que no hace nada ya está equivocado. Y el último principio, la justicia. Esto es lo que más nosotros nos damos cuenta de que no lo cumplimos. Es el compromiso de otorgar a cada quien lo que le corresponde según el derecho o la razón, en la cual se establece igualdad de oportunidades. Podemos hablar de la justicia ética cuando en un centro de salud, por ser tal, no existe una incubadora. Viene un paciente prematuro, extremo, que nace allí y inmediatamente llaman al hospital regional para trasladar. Viene el paciente en las peores condiciones. ¿De qué justicia estamos hablando? O cuando viene un paciente y no tenemos ni siquiera manitol o preparar la solución salina hipertónica para bajar el edema cerebral en un traumatismo encefalocraniano en lugares lejanos. En un lugar donde hacemos nuestros serums, no tienen ni siquiera una bicicleta para movilizarnos y nos ponen allí para solucionar el problema de salud. Ocurre un accidente y no sabemos qué hacer. Y hablamos de justicia. Podemos ser denunciados exactamente, ¿no? Porque hay una ética legal también allí de que, bueno, yo puedo lavarme las manos y decir, bueno, no tuve este instrumento, ¿no? Entonces, pues estamos atentando contra la ética. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es reclamar lo que realmente necesita nuestro centro para poder brindar la atención adecuada a los pacientes. Este es el principio que más nosotros muchas veces dejamos de lado, la justicia. Porque quizás la mayoría del personal de salud es bien preparado, sabe hacer el bien, no hace el mal, tiene y hace caso a lo que es muchas veces la individualidad del paciente, haciéndole firmar el consentimiento informado, por ejemplo, ¿no? Para no soslayar la autonomía. Pero la justicia, o cuando viene un paciente, y como hay varias denuncias aquí en el colegio médico, que llegaron a un centro de salud y no le atendieron porque ya era tarde, ¿no? Sino vino su compadre que también vive en el mismo pueblo y sí lo atiende. Y la justicia.
y ha sido denunciado a varios colegas nuestros aquí en el Colegio Médico. Estos casos estamos viendo por este problema, ¿no? De ir con este principio, con la justicia. Los principios de la ética médica, el enfermo con la autonomía. Él tiene que decidir qué procedimientos, pero también tiene un problema, ¿no? Cuando está en coma, o cuando es un niño, cuando es un recién nacido, esta autonomía la asuman los familiares, o los padres en este caso. El médico tiene que ver con ello, con la beneficencia y no maleficencia. Es decir, no solamente es hacer el bien, sino es procurar no hacer mal. Y la sociedad tiene que ver con este principio de la justicia, donde todos estamos comprometidos, no porque seamos personal de salud, de que tenemos que dejar de lado las necesidades de nuestro centro para mejorar la atención del mismo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de ustedes?